El otro día mandé un email a mi comunidad a través de mi newsletter, que si no estás aún, no sé qué haces si no recibes mi email diario, borjagirón.com, ahí entras y te apuntas. Mandé un email y les pregunté exactamente lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy Borja. Solo quería preguntarte si escuchas alguno de mis 7 podcasts cada semana. El podcast de Instagram, el podcast Marketing Digital, Los Últimos Días, Productividad Máxima, SEO para Google, Marketing Digital para Podcast, este justo que estás escuchando, o Triunfa con tu blog. Creo que las estadísticas están fallando y me ayudarías mucho si me respondieras a este email. Si escuchas los podcasts o no, cuáles, cómo sueles hacerlo, en el coche, gym, gimnasio, trabajo, qué aplicación usas e incluso si crees que podría mejorar algo. Mil gracias, te debo una, Borja Girón. ¿Qué resultados obtuve? Y las conclusiones te las cuento en este episodio. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. 3.000 emails abiertos, aproximadamente un 21% de tasa de apertura. Aunque es verdad que luego lo reenvié a los que no habían abierto, pasados unos días, y me respondió bastante más gente y se abrió bastante también después. Así que, habría que aumentar. Recibí aproximadamente unas 140-150 respuestas a los emails. Si te das cuenta, creo que saber estos datos es importante. La tasa de apertura de los emails ronda. De hecho, tuve una entrevista el otro día con la gente de Benchmark Email, la herramienta que yo utilizo para hacer mis envíos de email marketing. En el podcast Marketing Digital la puedes escuchar. El caso es que, escúchala, porque te aporta mucho valor y damos datos muy interesantes sobre email marketing. 3.000 abiertos, 21% de apertura de los emails. Para que te hagas una idea, más o menos ronda eso, entre un 20 y un 30% de las aperturas de los emails. Está bien. Entonces, más allá de eso, si tienes un 40 o un 50, pues es una pasada. Pero para que te hagas una idea de que tener una estrategia de email marketing tiene estos datos, es cómo funciona. Y que de ahí, de 3.000 personas que abrieron, solo 140 tomaron acción y me respondieron. A pesar de que solo me podían haber respondido, no escucho podcast, sí escucho podcast. Es importante saber que la gente es vaga, no pasa nada. Esto en mi cuenta de Instagram y de hecho en YouTube he creado un vídeo, sígueme en YouTube, youtube.com/borjagirón y en Instagram, instagram.com/borjagirón o borjagirón, búscame. He creado contenido hablando sobre las estrategias o sobre realmente los secretos del marketing digital, estrategias secretas del marketing digital o algo así lo llaman, no me acuerdo. Bueno, el caso es que es importante que tengas en cuenta esto, que la gente es vaga, no toma acción. Le dices, oye, respóndeme. Ahora no tengo tiempo. Voy a responder ahora a Borja. Hay gente que lo hace. Y esto con las ventas es igual. Sabes que mucha gente, un 1% de ventas ya es mucho. En tiendas, si son más tiendas específicas y eso, si tienes un blog, pues un 1% que de alguien convierta y te mande algo o te compre algo es complicado. Pero en una tienda, normalmente un 1%. De cada 100 personas, una te compra algo. Depende de muchas cosas. Depende de la temática, depende de lo que vendas, depende de los precios. Pero depende del público. Si estás mandando tráfico que no está cualificado a gente que no le interesa, pues te da igual. Ese 1% no va a llegar nunca. Bueno, el caso. Te voy a leer, no sé si leerlo. En las notas del episodio te dejo varios emails de ejemplo. No le quito el nombre y eso, pero creo que son súper potentes. Tanto para utilizar en tus propios textos, si hablas sobre podcast, como para saber qué es lo que piensa la gente. Entonces, voy a intentar leértelo rápido. Hola, los escucho en Spotify. Antes te escuchaba más regularmente, pero ahora te escucho dependiendo del título, del contenido. No es que no me importe el contenido, es que ahora hay más gente en podcast y ahora soy más selectiva. Depende mucho del momento en el que esté, los escucho. Últimamente me estoy escuchando más audiolibros. Es importante porque nos están dando las tendencias, lo que está haciendo la gente, porque si esto le pasa a esta chica, le pasa a mucha más gente. Antes tenía un trabajo en el que podía escuchar 4 horas de podcast diario, ahora no. Y mis trayectos los hago en moto, por lo que tengo mucho menos tiempo para escuchar. Ahora suelo escuchar en el gym o mientras hago cosas en casa o cocino. Por ejemplo, Joan Boluda también lo he dejado de escuchar. Solo alguno puntual depende del título. Nos está diciendo que el título cada vez es más importante, es clave. Y obviamente tenemos que trabajar ese título también sabiendo que algunas temáticas, por muy bueno que sea el título, decir, pues, vídeos en directo en Instagram, una pasada. Y si esa persona no tiene Instagram, no le va a interesar. Bueno, ese lo escuchaba antes a diario. El que tiene con su compi, el de Copy Mouse,
lo dejé de escuchar porque lo que hablan es que han hecho en su día a día y dicen lo que van a hablar en el podcast de pago, entonces ya no lo escucho. Te escucho más a ti. Bueno, esto sí que es algo más personal y depende de cada caso, pero vemos tendencias. También hay mucha gente creando contenido en Instagram que me gusta mucho y en TikTok aprendes cosas de manera rápida en pocos segundos y al grano. Entonces por ahí aprendo muchas cosas en cápsulas pequeñas. Espero que te sirva mi opinión. Un abrazo. Si te fijas, nos da otra clave y es que las redes sociales están quitando escuchas a podcast, por lo menos en este caso, y a mí, porque TikTok está ofreciendo píldoras rápidas en pocos segundos. E Instagram también. Así que es importante intentar que nuestro podcast también tenga un espacio en TikTok, ya sea con píldoras rápidas. Si salimos nosotros en vídeo contando lo mismo que contamos en podcast, podemos llegar a esta gente. Otro de los emails. Hola, al final te los voy a leer. Hola, estaba solo para SEO para Google hasta hoy, pero a raíz de este correo me acabo de unir a marketing digital y a los últimos días. A ver qué tal. Si te fijas, mandar emails me trae nuevos oyentes a los podcasts de gente que ya me escuchaba y que a pesar de que en el podcast de SEO para Google lo digo, hay que mandar un email. Es decir, como también tenía esa estrategia. Decir, oye, ¿escuchas alguno de mis podcasts? Y te los pongo. Entonces dice, anda, si tiene un podcast que se llama Marketing Digital, uno de los últimos días, a ver qué tal. O sea, sí había escuchado que tenías otros, pero con el día a día no me había tomado el tiempo para buscarlos y suscribirme. En mi caso, lo hago desde Google Podcast, en primer lugar, y en segundo Spotify. Saludos, muchísimo éxito. Son claves que nos dan por esta encuesta y que te estoy dando yo gratuitamente. Y es importante tenerlo en cuenta y saber cómo actúa la gente, cómo funciona la gente. Escucha podcast conduciendo y ahí no va a decir, pues me voy a suscribir a este podcast que me ha dicho, o voy a hacer clic en no sé qué. Pero en un mail, sí. Pero que se suscriban al mail, como en este caso, apúntate a borjagirón.com, suscríbete a mi newsletter, donde podrás recibir toda esta información y además descubrir cómo uso la newsletter, que es distinta a todas. Bueno, el caso es que yo sé que muchos de vosotros no vais a suscribiros porque estáis escuchando este podcast mientras hacéis otras cosas y no podéis hacer 3 cosas a la vez si estáis cocinando, pero algunos de vosotros sí. Así que en ese momento puede ser indicado. Y cuando lo hagáis, luego podéis seguir escuchando podcast y en un momento determinado os voy a mandar una newsletter y que vais a ver algo y que vais a decir, ahora sí, que estoy leyendo el email. Es importante este punto. Más otro email. Hola, pues la verdad es que aún no los he escuchado. Es una de mis tantas cosas pendientes. Quizá este correo me anime a escucharlos. De nuevo, tendré que priorizarlo y quizá empiece por el de productividad máxima. A ver si me ayuda a ser más productivo. Enhorabuena por los logros y éxitos. Se nota que hay detrás mucha dedicación, esfuerzo. Un saludo, un seguidor desde Sevilla, 2 hermanas. Bueno, de nuevo, importante. Ser constante, llegar por distintos medios para poder aumentar los oyentes de nuestro podcast y responder al email, oye, al final, al cabo de unos días, porque justo los emails los lee desde el móvil la gente. Entonces ahí es cuando dice, pues voy a buscarlo ahora y no está conduciendo. Es importante conocer cómo funciona la gente y cómo podemos priorizar o darle distintas estrategias. ¿Te iba a decir algo más? Priorizar, que me anime a escucharlos. Bueno, eso, mandar los emails. Otro email. Hola Borja, escucho sobre todo Triunfa con tu blog, aunque también suelo escuchar un par de capítulos salteados a la semana de los que vas recomendando en el grupo de Telegram. De nuevo, el grupo de Telegram funciona. No sé hasta qué punto, pero en el grupo de Telegram recuerda unirte, borjagirón.com/Telegram, es gratis, y ahí tengo automatizado con IFTTT, que simplemente te metes y dices conectar Telegram, aunque es un poco ahí, pero sigues los pasos, te conectas Telegram y vas subiendo los episodios directamente. También lo puedes sincronizar con el RSS directamente. Bueno, el caso es que estoy viendo que hay gente que según el título, según Telegram, va viendo, está en el canal o en el grupo, los dos son gratis, y se va apuntando, va escuchando los episodios. Los escucho por las mañanas usando Spotify cuando salgo a caminar 1 hora aproximadamente. Espero que te sirva. Un abrazo. Spotify, que es una plataforma con la que te pueden descubrir muy bien, pero luego no te escuchan porque es complicado. Te suscribes, pero luego te sale la música, los podcasts te elige algunos, no te dice cuáles son los últimos, no es como iVoox. Yo recomiendo escuchar podcast con iVoox o con una plataforma, una aplicación que esté pensada para podcast, solo para podcast. Spotify está pensada para música, han metido podcast ahí y no, porque no vas a descubrir los podcasts, los episodios nuevos, no está pensado para eso, por lo menos en estas versiones. Aunque ahora sí que han añadido una pestaña en la parte superior, una zona de podcast, aún así
no está bien estructurada y se pierden oyentes por la gente que te escucha en podcast porque no entiende incluso. Otro, hola Borja, pues guardo todos tus emails, escucho alguno, aunque escucharía muchos más por falta de tiempo, motivos laborales me impide escucharlos. Me dice, guarda los emails, no entiendo muy bien, yo creo que confunde ahí algo de término. Por eso los guardo. Bueno, lo importante es el feedback, por eso te respondo. Bueno, hay gente que dice que no tengo tiempo para escuchar podcast. Eso también me lo han dicho. Y digo, ¿cómo puedes no tener tiempo? Pues todo el mundo conduce, o casi todo el mundo está en transporte público de vez en cuando, cocina, o hace algo de deporte, o camina. Entonces, hay gente que no lo sabe, que no sabe que puede escuchar podcast haciendo otras cosas. De hecho, una chica se lo comenté y me dijo, sí, pero es que yo me focalizo con tus episodios y apunto y tomo notas. No puedo escuchar tus episodios cuando estoy conduciendo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, depende del contenido de nuestros episodios, del título, si dices charla de no sé qué, pues este sí lo voy a escuchar porque no voy a tomar notas. O si son muy específicos y no hablas sobre temas, si esto es más técnico, más de aprendizaje, por eso yo creo que hay algunos podcasts de humor, no vas a tomar notas y por eso tienen más escuchas muchos, pues lo escuchas y ya está. Pero si quieres tomar notas, aprender, hay gente que escucho esto, es como una clase y voy a tomar notas, voy a apuntar y voy a ponerlo en práctica. En otras ocasiones no. Creo que el ejemplo es esto, pues monólogos de humor. Lo puedes escuchar en cualquier momento. No tienes que decir, es que esta información me interesa, lo guardo y lo escucho después tranquilamente. No. Y esto también son cosas que hay que tener en cuenta. Algunas conclusiones que he sacado. Se escuchan en distintas plataformas, por lo menos mis podcasts. Los guardan, pero muchos no los van a escuchar nunca porque procrastinan. Cuando hacen otras tareas sencillas como hacer deporte, cocinar o conducir, no tienen foco. No pueden hacer clic, no pueden escuchar. Recomiendo que escuches el podcast de mañana y no lo van a hacer. De hecho, mañana sale un nuevo episodio de mi podcast Triunfa con tu blog, por si acaso quieres escucharlo. Ya sabes que cada día de la semana hay un episodio de alguno de mis podcasts. Entonces, no tienen el foco porque mucha gente escucha haciendo deporte. No pueden hacer clic en la llamada a la acción que le digo, que se suscriban a borjagirón.com, a la newsletter, todo eso no lo pueden hacer. Entonces, hay que repetirlo en muchos episodios para que la gente diga, pues mira, ahora que estoy en casa y justo lo he puesto y estoy cocinando, puedo hacerlo, pero no conduciendo, que es cuando escucho normalmente. La calidad de audio es muy importante. Hay gente que me estaba diciendo, y de hecho he tomado acción, ahora te comentaré las acciones que he tomado en función de estas conclusiones. La calidad de audio, que se escuche bien o al menos un mínimo, pues tienes que tener un micrófono, un sitio donde no haya mucho ruido. A mí me da igual a veces algunos episodios que he grabado en la calle, no pasa nada, o en la calle o fuera y en que se escucha, bueno, es como un poco distinto. Pero hay que tener una calidad y sobre todo la música, en mi caso, esa música que tenía, que he decidido quitarla y he puesto solo el efecto de transición de fuego, que a lo mejor he decidido quitarlo en algún momento y listo. Comentadme si la transición esta de fuego, molesta. Si molesta, la quito. Pero la música que tenía sí que no conseguí dar en la tecla de que se escuchara. Si lo ponía más bajo, se escuchaba muy bajo. Si lo subía un poco, se escuchaba muy alto. Depende también de dónde lo escuches. Si lo escuchas en el coche no es lo mismo que con auriculares. Por eso es importante conocer a la audiencia, pero sobre todo que sea algo que molesta a un grupo de personas y no hace falta, se quita. Y ya había recibido varios mensajes, yo había comprobado, quito la música, listo. He visto que gustan, que ayudan a la gente, así que seguiré haciéndolo porque me motivo todo esto. Y si no hubiera lanzado esta encuesta, pues no habría recibido toda esta información y este feedback, estas opiniones. Mucha gente no tiene tiempo o cree que no tiene tiempo, además de los competidores como redes sociales, Netflix, etc. Así que muy importante intentar, ahora lo comentaré, pero crear episodios más directos al grano y más cortos. Algunos ven que hay episodio nuevo en Telegram, así que crea un grupo de Telegram. Esta encuesta ha fidelizado a la gente porque he respondido uno a uno 140 mensajes y son 140 personas que algunos de ellos seguramente digan, mira, me respondió el mensaje, voy a escuchar su podcast. La importancia de insistir y estar en distintas plataformas, distintas opciones. Y hay gente que también me había dicho que escucha mis podcasts en mi blog, en borjagirón.com/podcast, con ese al final. También, pues depende del trabajo, depende porque no saben, porque no tienen aplicación, por lo que sea. Y hay gente que me ha respondido los emails pasados 3 días o más. Por tanto, hay gente que revisa sus emails a lo mejor una vez a la semana. Es importante también tener en cuenta esto. Algunas acciones que he tomado son las siguientes. He quitado la música. Por otra parte, he cuidado o estoy cuidando mucho más los títulos
porque mucha gente decide por el título. El contenido intento ir mucho más directo al grano, de hecho quitar la música, y es ahora algo que elegí una música de 15 segundos específicamente por eso, pero estoy intentando crear episodios más cortos, más directos. ¿Por qué hay más competencia? Porque la gente también decide, yo creo, aunque eso no lo han dicho, pero yo creo que decidimos, yo lo hago, decido por la duración de los episodios. Si es una duración de 5 minutos o menos, pues me lo pongo y lo escucho ahora. Pero si hay otro que es de 1 hora, pero me interesa la entrevista, me lo pongo en la lista, la lista que voy añadiendo de los últimos. También promociono el episodio del día siguiente en cada podcast. Creo que es importante porque veo que mucha gente no lo conoce. No conoce que tengo esos 7 podcasts. O si lo conoce, lo va escuchando, pero en el mandar estos emails también ayuda. Bueno, el caso es que mañana nuevo episodio del podcast Triunfa con tu blog. Este email con la encuesta hace que mucha gente descubra mis podcasts. Y por último, así que mandaré algún email más cada cierto tiempo comentando algo así, o pidiendo feedback, pidiendo opinión, comentando algún episodio de podcast, o bueno, pues sabiendo esto, implementando ciertas estrategias. Y por último, pedir acciones que puedan hacer fácilmente sin tener que mirar el móvil porque están cuando están escuchando están haciendo otras cosas, o al menos tenerlo en cuenta esto. Espero que estas conclusiones, este análisis te haya ayudado a mejorar tu podcast, a sacar ideas. Y muchísimas gracias por estar al otro lado, por compartir. Si crees que este episodio puede ayudar a alguien que tenga un podcast o que esté pensando en crearlo, recomiéndaselo. Creo que te he dado claves muy importantes, directas, conclusiones mías con un mini estudio que he realizado y que creo que puede ayudarnos enormemente a conseguir más audiencia, a mejorar nuestros podcasts y a competir con los grandes, que están ahora ahí, grandes empresas, Spotify, Apple, grandes medios, creando podcasts muy potentes y que los pequeños que estamos aquí, pues estamos perdiendo cierta capacidad para llegar al público. Así que ayuda a los pequeños podcasters a llegar a más gente con el boca a boca solo, recomendando, poniéndolo en un grupo de Telegram, en un grupo de WhatsApp con amigos, conocidos, familiares, o compartiéndolo en redes sociales, o simplemente dándole un corazoncito, colaborando. Y eso ayuda enormemente, o dejando 5 estrellas y una reseña en Apple Podcasts o en Spotify, ayuda enormemente. Así que esos pequeños actos de los que estáis aquí detrás, y que tú, si tienes un podcast, los pidas también, ayuda enormemente a seguir manteniendo y creando contenido. En mi caso, pues que siga siendo gratuito, aunque lo voy a seguir haciendo, aunque da igual. Me encanta crear podcast y voy a seguir haciéndolo. Entres en mis cursos de Triunfa con tu blog, contrates, lo que sea, hagas clic en las recomendaciones que te dejo de afiliados o no. Voy a seguir haciéndolo. Por ejemplo, Audible, borjagirón.com/audible. Tienes mi libro El Otro Éxito gratis con la prueba gratuita de Audible. O Canva Pro, 45 días gratis desde borjagirón.com/Canva. O Spreaker, borjagirón.com/Spreaker, la herramienta que yo utilizo para grabar todos mis podcasts. O Hostinger, si vas a montar una web, un blog o una tienda online, borjagirón.com/Hostinger. Bueno, más enlaces en las notas del episodio. Gracias por estar aquí y por recomendarlo y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto, espero que te haya ayudado. Chao.